Mi abuela y toda la familia Prafil vienen corrido de azul y disparando, decía ella, y escondiéndose. Disparando y escondiéndose, disparando y escondiéndose. Y a muchos le quemaban en un hierro caliente y a las madres que la alcanzaban le quitaban los chicos. Algunas le sacaban el pecho y hasta nos cortaban la lengua, decía. Ella es Felisa Curamil, referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Y en su voz, memorias y luchas del pueblo mapuche en la región. Mirá, Belén, buen día, ¿cómo estás? Vos entrás por Esandi, venite por Esandi y ahí vas a llegar donde dice Habana. Vos venite nomás por La Habana, venite y vas a llegar a Habana y calle 13. Cuando vos vayas llegando ahí, me avisás y yo salgo. Mujeres mapuche transformándolo todo. Episodio 2. Felisa Curamil, el legado de la abuela. Mi nombre es Belén Echeverri. Hago radio en Furilovche, ciudad conocida como San Carlos de Bariloche. Acá, en el norte de la Patagonia Argentina, el Estado-Nación se consolidó como tal en base a un genocidio contra los pueblos originarios. Los efectos de ese genocidio persisten hasta el presente. El genocidio supone 3 operaciones. Laura Kropf, antropóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. La primera es construir a los indígenas como si fueran salvajes y bárbaros para justificar acabar con esa forma de vida. Sobre la base de esa imagen que se hace circular, opera la segunda práctica, que es la violencia abierta hacia ese pueblo, para terminar con esa forma de vida. Y la tercera operación es silenciar, oscurecer, confundir, hacer como si eso nunca hubiera ocurrido y negar incluso la existencia de los mismos indígenas. Esas 3 operaciones funcionan para construir una sociedad nueva, que es la sociedad en la que nosotros y nosotras vivimos hoy. Es una sociedad a la vez racista, clasista y patriarcal. En ese contexto, en la zona cordillerana y en la estepa de la Patagonia Norte, mujeres mapuches resisten en sus territorios transformándolo todo. Mi abuela y toda la familia Prafil vienen corrido de azul y disparando, decía ella, y escondiéndose. Disparando y escondiéndose, disparando y escondiéndose. Muchos murieron en el camino y otros pocos se salvaron, ¿no? Su abuela se había alcanzado a salvar a su tatarabuelo, le habían cortado un dedo, a la abuela le habían golpeado tanto que tenía toda la espalda a la miseria. El genocidio supuso violencia abierta contra estas poblaciones, racias, deportaciones masivas de personas, campos de concentración, desmembramiento de familias y comunidades. Después de ese proceso, algunos conjuntos de personas, algunas familias, algunas comunidades que se conformaron en esas condiciones, pudieron asentarse en tierras muy marginales, que no eran del interés de quienes financiaron la conquista. Pero aún así, la represión continuó. Los huincas, decía ella, nos mandaban la policía fronteriza. Entonces tampoco nos dejaban tranquilos. Por ahí estábamos durmiendo con los chicos y demás, y mujeres, y llegaban a medianoche, a cualquier hora, a caballo, y seguían matando, como dicen, ¿no? Seguían matando indios, porque la idea era exterminarlo. Eso dice mi abuelo. Eran policías que básicamente, como ellos mismos decían, tenían carta blanca para hacer lo que quisieran, eran policías extremadamente violentas, y que lo que hacían era correr pobladores, torturar gente, es decir, toda una serie de crímenes por los cuales nunca pagaron, ¿no? Pilar Pérez, historiadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro.
Y dice que la policía le decían que ellos eran autoridad, ¿no? La policía era autoridad. Entonces lo agarraban a palo, lo llevaban preso. Pero primero, dice mi abuela, prácticamente nos hacían matar entre nosotros, porque encontraban una cantidad de buenros, de hombres, les ponían la espuela que es para los caballos, y los hacía jinetear entre ellos. Y el que no lo hacía, le pegaban un tiro a sangre fría, así nomás, ir y matarlo. Total, decían, cuando ellos gritaban, dice que ellos le decían, ustedes no son gente, ustedes son salvajes. Caían la gente, lo hacían poner 4 patas, el otro se subía como si fuera un caballo, y la policía la fronteriza le daba la orden de que le tenía que encajar la espuela en los costados y ya golpearlo hasta que caía. Más de uno quedaba tirado ahí y se moría. Gallegos, italianos en algunos casos, turcos en otro, lo que hacían era empezar a denunciar esta situación de peligrosidad y de animosidad de los vecinos. Cuando se referían a los vecinos, en realidad estaban hablando de gente indígena y se conformaban cuerpos de policía especial que lo que hacían eran racias, sacaban los animales, les quemaban las casas, se llevaban hombres jóvenes para trabajar en otros lugares. Vaya a saber, algunos no han vuelto nunca más, digamos. O sea, entraban a los campos de la gente que tenían listada, estas listas las armaban los bolicheros fundamentalmente, y arrasaban con la familia. Se llevaban a los hombres, las mujeres, bueno, se denuncian violaciones, reducción a servidumbre, bueno, estos que traían a la policía eran sus propios vecinos, o sea, eran el bolichero de la zona, del paraje. Y después, bueno, con la policía fronteriza le fueron sacando también territorio, los turcos, porque ya después ya empezaron a llegar los turcos. Entonces, y los turcos, ¿qué es lo que llevaban? Como decía mi abuela, contaba, traían unos pañuelitos tan bonitos, hija, dice, que eran todos llenos de flores, muy bonitos. Y nos vendían a vender los turcos, y los turcos así nos fueron sacando las tierras también, dice. Con complicidad, con todo. Ellos decían siempre, hacete amigo del juez, del comisario, y de un abogado, que van a hacer lo que menos van a hacer es defenderte, lo que sí van a hacer es sacarte las tierras. Y de hecho así fue, ¿viste? El Estado hacía una selección racista de la población que quería para la tierra que había ocupado. Los ciudadanos ideales de la nación que se construyó sobre la base del genocidio eran los inmigrantes europeos. Y en esta zona también los sirio-libaneses, que tenían que traer la civilización. Así se construyeron primero las grandes estancias de la Compañía de Tierras del Sur, de capitales ingleses. De hecho, las vías del ferrocarril se trazaron para servir a esas estancias. Después, durante la primera mitad del siglo XX, se fueron consolidando los colonos inmigrantes, mientras los indígenas fueron arrinconados y presionados para trabajar en las estancias y para emigrar. A ese genocidio, el pueblo mapuche sobrevivió porque resistió y se organizó. Y de la mano de su abuela, Felisa ingresó en el movimiento mapuche a fines del siglo XX. Comencé allá por el 82, y una de las que impulsa mucho a que yo me meta en toda esta cuestiones de los reclamos y la militancia de la lucha del pueblo mapuche fue mi abuela Rosa Perfil, ¿no? Ella ya tenía alrededor de 90 y algo de años, se había venido de la comunidad mapuche de Necón Grande, donde ella nació, se crió. A Oscar Napal de Arroyo Las Minas le piden que si puede mire los animales que están en el potrero final. Y estaba viviendo en Bariloche y escuchó un aviso por Radio Nacional Bariloche que estaban llamando a una reunión a todo aquello Lamien, hermanos mapuche.
ella escucha y me dice, bueno, hija, me va a tener que acompañar porque vamos a ir a la junta que hacen los mapuches. Que yo era muy, muy, muy joven, tenía 17 años. Así que ahí empiezo, digamos, la lucha y a meterme con todo este reclamo histórico que se venían demandando de parte de muchos mayores, muchos mapuche que históricamente venían a reclamar la defensa del territorio. En 1983, Argentina cerró 8 años de dictadura militar. Un periodo negro que dejó más de 30.000 personas desaparecidas, niñas y niños robados al nacer en campos de concentración, torturas, fusilamientos y la imposición del neoliberalismo. Decían, bueno, ahora ya se fueron los militares, en ese contexto lo hablan, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que juntar y tenemos que unirnos, esa era la palabra, unirnos. Nos tenemos que unir para hacer el reclamo de las tierras porque hasta ahora nunca tenemos un papel, decían ellos, ¿no? Un papel y siempre nos siguen despojando porque no estamos seguros. Así que a partir de ahí se empezaron a organizar acá en lo que es Bariloche y después, bueno, en todo lo que se fue dando en Río Negro, ¿no? Y a partir del 84, que cae la Gran Nevada Grande, donde la gente se queda prácticamente sin animales, y principal la gente de la línea sur, que es donde están todas las comunidades rurales. La línea sur de la provincia de Río Negro es una gran meseta que se extiende desde la cordillera hasta el Océano Atlántico. Las familias mapuche crían ovejas y chivas en campos chicos en los que durante el siglo XX fueron arrinconadas. En ese invierno, una enorme nevada enterró los animales. ¿Qué estrategias de organización se dieron en ese entonces? Desde el pie de la cordillera traemos nuestro abrazo de hermano, sabiendo que el único camino es la organización. Centro Mapuche Entonces, Bariloche. eso también dio pie para dar ya como un pasito más y empiezan a plantearse que se tiene que organizar todo lo que es Río Negro para ver cómo se hace el reclamo territorial. Empezó el proceso ahí, en Jacobasi, juntándose mucha gente mayores de muchos lugares, de todos los lugares de Río Negro. Acá en Bariloche nos organizamos como Centro Mapuche Bariloche. Recuerdo que mi abuela Rosa, doña Catalina Profil, doña Ángela Profil, don Sargento Profil, ellos fueron lo que hicieron este proceso también de organizar acá en la zona y se conformó un centro mapuche acá en Bariloche, otro en Jacobasi, otro en Viedma y otro en Fisquemenuco, que es Roca, ¿no? Fueron como la organización más visible porque estaban dentro de lo que es la parte urbana. Con los centros mapuche comenzó la organización en las ciudades de la cordillera, la estepa y el valle. Y mientras de eso se iba conformando la organización, que iba a ser la organización visible de toda la problemática, y en ese caso fue el Consejo Asesor Indígena, que fue el CAIP. Comisión Directiva, Consejo Asesor Indígena. Don José Correque, como otros. Se trabajó en ese proceso y en el 87 se termina de relatar la ley 2287, que es la ley provincial de acá de Río Negro, que es la ley integral del indígena. Hemos conseguido otra herramienta. Me estoy refiriendo a la ley integral indígena. Se aprobó el año pasado. Felisa vivió ese proceso siendo muy joven. Como que me sentía con mucha timidez, como muy insegura, como que no sabía muchas cosas. Estaba saliendo para mí era una cosa muy fuerte, digamos, ya empezar como de crudo a una cuestión así, meterte, viste, sin saber nadar, como se dice, pero sí me sentía siempre segura por mi abuela. A pesar de esa timidez que cada uno teníamos, habíamos muchos jóvenes, porque siempre hubo jóvenes en el proceso, y de alguna forma con esa timidez y toda esa cuestión de sumiso que teníamos, igual íbamos calladito, participábamos,
Y una de las cosas que decían los mayores, los jóvenes son los que van a tener que seguir en este proceso, nosotros lo vamos a iniciar. Y a partir de ahí, bueno, se empieza a hablar de la educación intercultural, de la salud, del derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento de la tierra y del título comunitario y de un relevamiento y la mensura de las tierras de las comunidades indígenas. Eso tal cual, así, en ese tiempo, se plasmó todas esas cuestiones en esa ley, ¿no? Y cuando se peleó por esa ley, vos fíjate que llegábamos a juntarnos hasta 600 personas, hasta 600 mapuches nos juntábamos. Cada uno llegó como pudo, algunos a caballo, otros en camiones, viajamos en tren, colgado del tren, se hizo un acampe en la plaza del gobierno de Viedma, para que se pueda aprobar esa ley. Se aprobó con toda la presión que hubo, pero la realidad es que nunca se cumplió, eso es cierto. En 1989, la Confederación General de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y Argentina lo ratificó por ley en 1992. El convenio es un instrumento legal que reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y establece obligaciones y responsabilidades de los estados parte para proteger esos derechos. Y entre eso se iba pensando mientras en este famoso convenio del convenio 169, ¿no? Donde habla, digamos, de los derechos, el derecho a la consulta, el derecho de todo lo que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada, el derecho a ser parte, digamos, de la discusión, digamos, cuántas veces afecte, digamos, el modo de vida o de los pueblos indígenas, ¿no? En 1992, el Estado argentino celebra 500 años del descubrimiento de América. El pueblo mapuche crea una bandera que lo represente como pueblo-nación preexistente a los estados chileno y argentino. Entre el 92, cuando ya empiezan esta cuestión de lo que decían el Estado, los 500 años, que se festejaban esos 500 años. Para contrarrestar eso, los mayores proponen nosotros debemos tener un símbolo. Y se empieza a discutir el tema de la Buenafolle. El tema de la Buenafolle en el 92. Llevó bastante tiempo ponernos de acuerdo, porque también fue una relación como pueblo, lo hicimos con los lamien de Gulumapo de Chile, los mapuches de Gulumapo y los de acá de Argentina. Y tenía que ser una bandera donde pueda tener el símbolo de la historia, el símbolo que tenga que ver con el contexto espiritual, relación territorial, pero un símbolo también político, ¿no? Esa bandera en el 92, en octubre del 92, hicimos otra gran marcha, que todavía tengo la foto de mi abuela. No hay nada que festejar en este 12 de octubre de los 500 años que decía el Estado argentino, porque acá estamos nosotros resistiendo, ¿no? Entonces queremos hoy también visibilizar con nuestro propio símbolo que ahí va a estar expresada nuestra historia, nuestro quimun. La lucha del movimiento indígena en Argentina llevó a la inclusión del reconocimiento de los derechos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Y así que hicimos todo eso y después ya vino todo el movimiento de la reforma de la ley de la Constitución Nacional del 94, ¿no? De que el Estado argentino reconozca a los pueblos indígenas. Entonces, y ahí fue ya más grande la lucha, se fue ampliando más, porque ya no eran solamente los mapuches, sino que eran también los otros pueblos indígenas del norte. A comienzos del siglo XXI, Felisa llega a ser representante ante el Estado argentino de las organizaciones del pueblo mapuche de Río Negro. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. En Argentina, en el 85, hay una ley que se llama la 23302. Y ahí se conforma lo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y cuando llega al gobierno Néstor Kirchner, y se pone en marcha lo que es el Consejo de Participación Indígena a nivel nacional dentro del INAI.
esos representantes, la facultad de elegir a esos representantes la tienen las organizaciones territoriales, ¿no? Como en el caso de acá de Río Negro, la tiene la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche. Y eso me dio, yo asumí en el 2006, en mayo del 2006, y el 30 de mayo del 2006 se empieza a trabajar sobre los 2 proyectos de la ley de 2660, famosa ley. La ley 2660 de Emergencia Territorial Indígena, tal como su nombre lo dice, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas de Argentina. Se sanciona en 2006 y la deroga el gobierno de Javier Milei a fines del 2024. Felisa fue partícipe también de ese proceso de reconocimiento de derechos y representó a su pueblo en América Latina. ¡Amerindia! ¡Somos amerindios! ¡Somos indios de esta tierra! En la Mesa Nacional de los representantes de los pueblos indígenas había que elegir gente también para viajar, ¿no? A Colombia y Venezuela, ¿no? Y Bolivia. Entonces, y como mi primera experiencia ahí fue, bueno, había un gran encuentro de los pueblos indígenas de Latinoamérica y se hacía en Venezuela, ¿no? En ese momento estaba Hugo Chávez. Y viajé, el primer viaje que hice fue allá porque una de las cuestiones que hacía Chávez también hizo un proceso importante, interesante, el reconocimiento de los indígenas y principalmente todo lo que tenía que ver con lo del Amazonas, ¿no? Entonces fue una experiencia importante porque además de conocerlo, de haber estado ahí, ¿no? También se armó una gran discusión sobre esta relación de la demanda que tienen todos los pueblos indígenas en América y esa relación con los diferentes estados, ¿no? Felisa Curamil, de acompañar a su abuela a las reuniones, a referente mapuche en Latinoamérica. Y en su voz, relatos de luchas de un pueblo por transformarlo todo. Yo no podría dejar la lucha, no podría dejarla porque es un legado que me dejó mi abuela. Mi abuela me convenció a tal punto que me ha convencido mi abuela que yo le he dado batalla a todo. Hasta mi propia vida personal ha sido una batalla constante. Y lo he hecho y creo que eso ha sido producto de esa gran fuerza que tiene mi abuela, que la tengo ahí en ese cuadro, ¿viste? Ese cuadro. Mujeres mapuche transformándolo todo. Un podcast de Proyecto R. Producción periodística, edición y narración, Belén Echeverri. Dirección y guión, Laura Croft. Del archivo sonoro de Felisa Curamil, canto de Rosa Prafil al Cerro Anecón y las voces del lonco José Coyhueque, Magdalena Porma y Hermenegildo Liempe en Asamblea del CAI 1989. En Radio Nacional Bariloche, Martina Cianis. La música es de Puca Malén y Hueguay. Mi protección, mi cupam, mis joyas reflejan 1000 años atrás.